Ya, entonces, ¿tienen todos su cita? Mari, Ya, Débora. Comienza más. ya. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Amén. En tus palabras, entonces, ¿qué estaría diciendo el texto? No sé lo que es grey. Grey es un grupo, son personas, pueblo. Eso sería Grey. Ah, ya. Mm. No sé, o sea, yo pienso que a lo que se quiere referir aquí, a los que son como los que están contigo. ¿Ya? No, en realidad no me imagino nada con ese versículo. Lee de nuevo el texto. Ya. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Exacto. Es decir, Dios provee al pobre, ¿cierto? Por la bondad de Dios, Él le provee al pobre también. Vamos al siguiente versículo, en Salmos capítulo 72, versículo 12. Yo, a mí me dijo ese. La Vero. Ya, Vero, dale nomás. Ya. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Ya, entonces en tus palabras, ¿qué es lo que dice el texto? Que hay que ayudar que hay que socorrer al afligido. Ya, muy bien. ¿Cierto? No sé si sí. Que así como Dios socorre y libra al menesteroso, ¿cierto? También nosotros debemos hacer lo mismo y socorrer a las personas y ayudarlas. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién tenía Job 34:28? Yo. ¿Ya? Vamos. Ya dice, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Es decir, ¿qué hace Dios? Que escucha el clamor de los necesitados. Exacto. Dios escucha el clamor de los necesitados. Muy bien. ¿Quién tiene Salmos capítulo 12, versículo 5? Yo. ¿Ya? Ya, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Ya, muy bien. ¿Qué significa entonces? ¿O qué está diciendo Dios? O sea que En la última frase del texto. Que pondrá a salvo a los necesitados. Exacto. Que Dios protege al pobre. Dios protege a su pueblo. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién tenía Salmo 147, versículo 7? Yo. Ya, léalo nomás. Cantar a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. ¿Ese es 147, versículo 7? Sí. ¿Segura? ¿Salmos? Sí, 147, versículo 7. Sí. Ah. Sí. A ver, búscalo tú. ¿Salmos 147? 47, 7. Así que era 14, 7. Déjame ver, así que era. Sí. Ya. Pasemos de largo, no era nada el texto, lo anoté mal. Ya, el Mati, para que no se quede con las ganas, que busque Juan, capítulo 12, versículo 5. Ya, pero deme tiempo, sí. Para el Nuevo Testamento, Mati. Entre Génesis Juan y 12, Apocalipsis. ¿cuánto? Juan, capítulo 12,
Versículo 5. Ah, ya. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Exacto. Es decir, aquí Jesús prefirió que un perfume que había costado o habían gastado ese dinero, que porque ese dinero mejor no se da para los pobres. ¿Ya? Ahí vemos un ejemplo de que Jesús también se preocupa de los necesitados. Por último, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, más que decirle a una persona, te amo o que estés bien, que Dios que nosotros hagamos, ¿ya? Que eso que decimos lo podamos ejecutar. Por ejemplo, si una persona está padeciendo necesidad, más que decirle pobrecito o pobre la persona, vayamos nosotros y le podamos dar algo, le podamos ayudar, ¿ya? Es decir, nuestras palabras, convertirlas en acción. Si vemos necesidad y tenemos la oportunidad o la ocasión de hacerlo, hagámoslo, ¿ya? Miren, pues, veamos por último el ejemplo de los primeros cristianos. Busquen ahí en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. ¿Cuánto? Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Veamos cómo eran los primeros cristianos. Y este hermoso ejemplo que nos deja también a nosotros. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, estos primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Llegaban al punto de vender sus propias propiedades, sus propios artefactos que tuviesen o cualquier bien que tuvieran, lo ponían a la venta con el fin de que todo lo que se recaudara de ello fuese para todos, para el bien y común de todos. Por eso dice que no había necesitados, porque el que tenía daba al que no tenía. ¿Sí? Es difícil hoy día poder ver que alguien diga, ya, yo dono mi auto, vendamos el auto ahí y entre todos nos repartimos el dinero y así ya nadie tiene falta de ninguna cosa. O alguien que diga, ya, mi casa, yo ahí la pongo a la venta. Hoy día es difícil eso, ¿cierto? Por decir casi imposible, ¿ya? Pero sí hay cosas donde nosotros sí podemos aportar, sí podemos ayudar en lo que podamos, ¿ya? En cosas de repente tan simples como una limosna a alguien en la calle, ¿ya? O con darle mercadería cuando uno tiene a otra persona que no tiene, con aportar con algo, ¿ya? Esas cosas también Dios las considera, todas esas acciones, ¿ya? El ayudar a otra persona, el poder ofrendar para que se compre o se dé algo para alguien que necesita, todas esas cosas para Dios es importante.
Y por último, busquemos en Mateo 25, del 34 al 40. Aquí vamos a ver la recompensa a los que se ocupan en las necesidades, en los necesitados, a los que se preocupan de los pobres. ¿Cuál? Hay una tremenda recompensa. En Mateo 25, del 34 al 40. Esta es la recompensa a los que se preocupan de los pobres y de los necesitados. Mateo 25, del 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, lo que nosotros hagamos a los necesitados, al pobre, a las personas que tienen necesidad, se lo estamos haciendo a Jesús mismo. Ese es el ejemplo que nos está diciendo acá la palabra de Dios. Que lo que hagamos al pobre, hagamos al necesitado, no se los estamos haciendo a él. Si bien lo material lo va a recibir, pero quien más se va a gozar de ello y se va a agradecer de ello va a ser Jesús mismo. Por Tío. cuánto le hicisteis a estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Sí? Diga. Tío, ¿qué es forastero? Forastero es, por ejemplo, si ustedes son de México y están aquí en Chile, serían unos ¿Ya? forasteros, porque no son de acá, ¿cierto? Ya. Gracias. Esos son los forasteros, como extranjeros, por llamarlo de alguna otra manera. Ok. Entonces lo que hagamos a otro, el bien que hagamos a los demás, la ayuda que prestemos a otro, se la estamos prestando a Dios mismo. Ese es el ejemplo, a eso se refiere lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto lo que hicisteis a estos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Así que, y tremenda recompensa que decía en el versículo 34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con los que son apretados? ¿Qué pasa con los que son monitos de guagua? Esos de que no se lavan ni la cara para no gastar agua. ¿Qué pasa con aquellos que no están dispuestos a dar nada para ayudar a otros? Lean del versículo 40 en adelante. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto le hicisteis a uno, del 41, perdón, en adelante, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, nuestra fe tiene que ser práctica. Tiene que ser práctica, no tan solo de labios, no tan solo de buenas intenciones, sino que debemos llevarlo a la práctica. ¿Hay alguna persona a quien tú puedas ayudar? ¿Alguien que sepas tú que está necesitado? Si tú tienes para darle, dale. Si no, Dios lo va a entender. Pero si tenemos para hacerlo, hagámoslo. Que nuestra fe sea una fe práctica, no de labios, no de oídos, no de buenas intenciones, no de buenas palabras, sino que pongamos nuestra fe en acción. Y en cuanto podamos ayudar a otros, hagámoslo. ¿Ya? Ya, chicos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y bueno, pedirle a todos que podamos estar orando por Claudio. Ya, por Claudio, por el papá de Claudio, ya, por Aloncito, por Daniela, porque ahora estaba Claudio con el papá ahí en el hospital. Posiblemente el papá de él tenga coronavirus. ¿Ya? Lo más probable. Están haciendo el examen, tienen que esperar ahí los resultados. Entonces, orar por el papá de Claudio. Ya, como ellos viven juntos en la misma casa, si se enferma el papá de él, todos se van a enfermar. ¿Ya? Así que estar orando por Claudio, por su papá, por Daniela, por Aloncito, para que Dios les ayude, sea con ellos. Y si que están enfermos, bueno, sabemos de que Dios está al control de todas las cosas. ¿Ya? Sí. Nada nos va a ocurrir si Dios no lo permite. Ya nada nos puede pasar si es que Dios así no lo permite. ¿Ya? Así que chicos, que tengan una buena semana. Ánimo a los que están estudiando. ¿Ya? Así que ahí queda abierto para que puedan ahí conversar, saludarse. Y bueno, y terminamos con una oración. ¿Ya? Le vamos a pedir a Débora, ¿ya? Que ella termine con una oración. Amén. Ya, chicos, oramos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. Señor, te damos gracias porque pudimos pasar este tiempo contigo, Señor, con los que estamos en el club bíblico, Señor, y por los que no se pudieron conectar y por los que estamos aquí, para que tú nos cuides, nos bendigas a la familia de cada uno de nosotros, especialmente por el tío Claudio y por su papá, por su familia, para que, pues, Señor, tú lo que vayas a hacer sea todo para bien y tú sabes por qué harás las cosas, Señor. Te pido por este tiempo que hemos tenido para que tú nos bendigas y sea de ayuda para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.